Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Primero me gustaría darles a todos la bienvenida en este domingo en el que sin duda Dios tendrá ciertas enseñanzas para ti y para mí que serán de aliento, de enseñanza y sin duda también con el propósito de que tú y yo podamos continuar creciendo espiritualmente para la gloria de Dios. Me gustaría el día de hoy comenzar con una oración. Después quisiera hacerles 2 o 3 comentarios y comenzar con nuestra predicación. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias por este día, por esta mañana, que tú nos permites estar aquí en tu nombre y para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites para estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque a través de él sabemos que tú tienes grandes propósitos para nuestra vida. Hoy te queremos pedir de una forma muy especial, no solamente por este día, sino también porque transcurra en paz en nuestro país. Y Dios, porque todo lo que sucede el día de hoy, una vez más, sea parte de tu voluntad, parte de tu plan, y siempre, Señor, para el bien de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria te pedimos estas cosas. Amén. Me gustaría el día de hoy empezar agradeciendo a todas las personas que durante todo este año, casi 3 meses ya, han hecho posible todas estas transmisiones. A la familia Gómez, Laura y Daniel Gómez, a Eric, quien todas las semanas toma estos audios y videos y coloca los audios en diferentes canales de podcast, lo que permite que algunas personas lo escuchen mientras van en el auto o mientras hacen ejercicio o tienen otro que hacer. Me gustaría también aprovechar para agradecer a Lorena Villeda por los comentarios que muchas veces ella hace en el grupo y que resaltan algunos de los comentarios que se están haciendo en la predicación. De igual manera, a Jimena y a Valeria Lanís, que siempre nos han ayudado con el tema de redes sociales y todo el trabajo que ellas desarrollan por ahí. Y aprovechar para saludar a mi esposa y agradecerle por todo su apoyo de siempre, no solo con estas transmisiones, sino en general para mi ministerio. Les voy a contar un secreto, total, casi no me escucha nadie en este momento. El martes cumplimos 25 años de casados y la verdad es que estamos muy agradecidos con Dios por este periodo de tiempo tan maravilloso en el cual Dios nos ha permitido estar juntos, pero además en el que realmente hemos ido desarrollando juntos, porque es en realidad juntos, todo este ministerio para servir al Señor y para darle gloria a su nombre y poder ayudar a las personas a través de la palabra de Dios. Así es que muchas gracias el día de hoy a todos, también a Armando, a Laura, Benítez, que siempre nos ayudan con tantas cosas, nos ayudan con escenografía, nos ayudan con servicio, nos ayudan con tantas cosas siempre. Gracias a todos ellos, la verdad es que el que está aquí enfrente soy yo y soy el que predico, pero hay todo un grupo de personas atrás que con todo su corazón han estado sirviendo durante todos estos años y haciendo que este ministerio sea posible. Quiero también pedirles que nos ayuden orando porque, como ustedes saben, en la Ciudad de México estamos muy próximos a entrar en una situación de semáforo verde y esto implica que probablemente en las próximas semanas, el próximo mes, no sabemos con exactitud todavía cuándo, pero es posible que regresemos a las reuniones presenciales. Hemos estado analizando algunos escenarios, algunas posibilidades para poder hacer esto. Les pido por favor que nos ayuden orando para que Dios nos guíe sobre qué es lo más sabio, lo más oportuno, y que de esta manera podamos volver a reunirnos, aunque con un poco de distancia o con algunas medidas de prevención, pero que podamos volver a reunirnos, lo que sin duda va a ser de un gran aliento. Por cierto, muchas felicidades, muchas gracias a todas las personas que me están felicitando ya en el chat por los 25 años. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos por su fidelidad al Señor y por estar permanentemente conectándose a estas predicaciones y escuchando la palabra de Dios. El día de hoy vamos a comenzar con una enseñanza, pero antes de ello me gustaría resaltar que el día de hoy hay elecciones en nuestro país. Y yo les pido que nos ayuden orando porque este proceso sea en paz, porque las personas estén tranquilas, independientemente de sus ideales o su ideología, pero que estén tranquilos, que estén concentrados en hacer las cosas correctas
y que de esta manera no haya ningún tipo de violencia ni nada que tengamos que lamentar. Al final, yo entiendo que cada persona tiene su forma de pensar y sus preferencias. Lo único que no tenemos nunca que perder de vista es que, conforme Dios nos dice en la Escritura, Él es el que pone y quita reyes y gobernantes. Entonces, independientemente de los resultados, tú y yo siempre tendremos que darle gracias a Dios y orar con todo nuestro corazón por nuestros gobernantes para que de esta manera guíen el país en la forma, el país, la ciudad, tu ciudad, donde quiera que estés, de una forma piadosa, correcta y con un cargo por ayudar y por hacer las cosas bien. Algo que, pues muchas veces no es muy común no solamente en los gobernantes o políticos de nuestro país, sino de todos los países, que lógicamente, como cualquier ser humano, buscan mucho sus propios intereses, pero tenemos que orar porque Dios guíe todas las cosas de tal manera que todas las autoridades, todas las personas que están en eminencia puedan ser guiadas a través de nuestras oraciones y de esta manera, dice la Escritura, podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muy bien, pues me gustaría ya sin más preámbulo comenzar con nuestro estudio del día de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema que es un tema, yo te diría, de los más importantes que hay en la Escritura, porque hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. Y si Dios no tuviera una enorme misericordia, tú y yo simplemente estaremos incapacitados para poder servirle, vivir para Él, para poder hacer prácticamente cualquier cosa, porque es su misericordia la que hace que tú y yo podamos estar firmes, aún a pesar de nuestras limitaciones, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de quienes somos. Para poder entender este concepto de la misericordia de Dios, el día de hoy te pido que me acompañes al Salmo 36, mismo que vamos a estar estudiando. El Salmo 36 fue escrito por David y dirigido al músico principal. Esto quiere decir que era un salmo que se cantaba, no solamente se tocaba musicalmente, sino que se cantaba como una alabanza, básicamente para el beneficio y la bendición de toda la gente, de todo el pueblo. Y quiero decirte que está dividido muy claramente en dos partes. Una primera parte donde nos habla de cómo es este mundo, de cómo actúan las personas, y una segunda parte donde nos explica cómo es Dios y cómo extiende su misericordia. Esta primera parte habla mucho sobre la maldad humana. Y la realidad es que sin duda tú y yo hemos visto, no una, sino muchas veces en nuestra vida, hemos visto a la maldad a los ojos. Literalmente hemos visto cómo la maldad se desarrolla en el mundo, cómo el mundo es afectado por toda esta maldad, por toda esta actitud tan equivocada de parte del hombre, que simplemente lleva a que algunas personas abusen de sus propios familiares, de sus propios amigos, de sus vecinos, de las personas que están cerca, que las personas actúen mal tratando de dañar a alguien que nunca les ha hecho ningún daño. En fin, tú y yo sabemos mucho de todo esto. Y la realidad es que, gracias a Dios, pienso que Dios nos ha colocado mucho en una cúpula de cristal en la que solamente vemos algunos aspectos y un poco de lejos de esta maldad. Y a veces cuando la vemos un poco más cerca, esto nos impresiona muchísimo. Pero la maldad se ha desarrollado sin límites prácticamente en el mundo. Y hoy en día la maldad abarca prácticamente todas las áreas del desarrollo humano. Y tú y yo vemos una gran maldad en las relaciones familiares, en las relaciones de amistad, vemos una gran maldad, una terrible crueldad en las relaciones de negocios, en las relaciones, por ejemplo, ahora que hablábamos de estos temas de políticos y de gobierno y todas estas cosas, y vemos una gran maldad en general en todas las áreas del desarrollo del ser humano. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la Biblia nos dice que la maldad es una consecuencia de algo que se llama pecado. Cuando tú y yo pecamos, el pecado nos lleva no solamente a separarnos de Dios, sino a desarrollar una actitud muy permisiva hacia el pecado que la Biblia llama maldad. Esta actitud muy permisiva hace que sean quitados los límites naturales para ir más allá en la maldad. En forma natural, hay ciertas cosas en las que te detienes por hacer y te detienes de hacerlas porque tu conciencia te dice que no es correcto lo que estás haciendo y muchas veces esta conciencia o el temor al castigo o el temor a la reprensión de lo que tú quieres hacer te detiene y evita que lo hagas. Pero conforme tú lo vas haciendo, poco a poco lo que sucede
es que esta actitud de permisividad hacia el pecado, permisividad hacia el mal, hace que tú puedas entonces cada vez pecar con mayor facilidad y también con menor cargo de conciencia. Esto es lo que sucede en el mundo todos los días. Vemos desarrollarse la maldad porque además dice la Escritura que por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón del hombre tiende de continuo al mal. Nuestro corazón en forma natural tiende al mal. Esto es inevitable, esto es una tendencia del corazón del hombre. Pero muchas veces, como comentaba, esta tendencia se detiene por temor a las consecuencias. Vivimos en un mundo en el que cada vez hay menos consecuencias por la maldad. Cada vez los países se han vuelto más laxos hacia la maldad. Cada vez permiten de una manera más amplia que la maldad se desarrolle sin que haya ningún castigo sobre ella. Y por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la maldad, entonces no hay ningún freno para que el corazón del hombre se corrompa y cada vez más sea de continuo su pensamiento al mal. Esto es básicamente lo que la Biblia nos explica sobre la maldad. Pero en este momento me gustaría empezar a leerte los versículos 1 al 4, en los que Dios nos va a hablar muy claramente de la maldad y de cómo opera esta actitud en el corazón del hombre. Dice literalmente, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí David está diciendo, cuando veo cómo se desarrolla la maldad, cuando veo la forma en la que actúan los impíos, cuando veo todas estas actuaciones malas, equivocadas, me doy cuenta de que no hay temor delante de ellos. Hace unos días una persona me preguntaba muy en específico, ¿qué es el temor de Dios? ¿Es acaso miedo a Dios? En realidad Dios no quiere que tú y yo le tengamos miedo. Lo que sí quiere es que tengamos temor de no obedecerle, temor de no hacerle caso, temor de no considerar las consecuencias que Él nos avisa sobre el pecado en nuestras vidas. Él nos dice, oye, si tú vas a actuar de una determinada manera, va a haber una consecuencia natural sobre eso. Y Él quiere preservarnos de todas esas consecuencias. Pero si tú y yo no tenemos temor de Dios, no escucharemos sus advertencias y entonces iremos frontalmente a caer en estas cosas que Dios nos dice van a dañar, van a afectar nuestra vida. Así que es por eso que la Biblia nos habla del temor a Dios y nos dice que este temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por cuando tú tienes temor de ir en contra de lo que Él enseña, cuando tú tienes temor de las consecuencias de vivir separado de Él, entonces empiezas a tomar decisiones con sabiduría. Esto es muy importante entenderlo, porque hay una gran diferencia entre una cosa y otra, entre el miedo y el temor. El temor a Dios se refiere, así nos lo explica la Biblia, a esta preocupación, este temor por vivir de una forma contraria a lo que Dios nos enseña que debe ser nuestra vida. Ese es el temor a Dios. Y aquí David decía, observo que no hay temor de Dios porque la gente tiene de continuo una gran maldad. Vivimos en un mundo que tiene una tremenda maldad. David se asustaba de la maldad en su época y no creas que esto ha mejorado, probablemente ha empeorado un poco. Hoy vivimos en un mundo donde hay una profunda maldad. Profunda. ¿Tenemos nosotros la posibilidad de tener éxito contra la maldad? Solamente quiero explicarte el día de hoy que muchas veces tú y yo debemos frenar la maldad a través de nuestras oraciones. El trabajo del Espíritu Santo en la vida de las personas hace que la maldad con la que pretenden actuar sea evitada, bloqueada, no sea permitida. En muchos casos, el que tú y yo estemos orando porque la maldad se detenga, trae acciones de parte de Dios que van a hacer que simplemente la maldad pare en este lugar. Recuerdo una historia que leí y que vi en algunos videos que me conmovió mucho sobre una situación en una ciudad en Colombia donde, en particular, el mal se había desarrollado de tal manera que las personas que vivían en forma equivocada estaban controlando todos los aspectos de la vida de esta ciudad. Efectivamente, personas dedicadas al contrabando de drogas, al asesinato, estaban controlando la ciudad. Y, ¿sabes? No había solución. Ni la policía, ni el ejército, ni otros países que habían pretendido ayudar habían tenido ningún tipo de éxito sobre la maldad. La maldad cada día crecía más en este lugar.
hasta que un grupo de pastores tomaron la decisión de unirse a orar porque Dios transformara su ciudad. Sabes, es increíble, pero se reunieron a orar y esto provocó que mucha gente empezara también a orar y esto provocó que en cuestión de unas pocas semanas hubiera un éxito en contra de los líderes de estos grupos delictivos que asolaban a la ciudad. Sabes, muchas veces tú y yo nos acostumbramos a vivir en medio de la maldad humana, en lugar de estar orando porque Dios actúe en contra de la maldad. Ahora, tenemos que tener cuidado porque muchas veces la maldad afecta a nuestra vida también. Y la afecta en dos posibles sentidos. El primero de ellos, cuando empezamos a participar de ciertas cosas que esta maldad contamina nuestra vida. Y entonces empezamos de alguna manera a hacer cosas que no deberíamos hacer y que justificamos porque todo el mundo las hace, porque son socialmente aceptadas, porque no se ven tan mal. La otra posibilidad es cuando, a pesar de que la maldad nos aflige, pero de cualquier manera no tomamos una acción decisiva en contra de ella a través de la oración, simplemente porque nos acostumbramos a ella. Y aunque nos aflige, pero nos acostumbramos. Esto es algo que tú no debes permitir nunca en tu vida, acostumbrarte a las cosas que están mal. Tú tienes que orar porque las cosas están bien, estén bien. No solamente es no practicar el mal, sino además es practicar el bien, practicar lo bueno. Y dentro de todo esto está esta oración porque Dios actúe en contra de la maldad. Entonces, no te acostumbres a ella y jamás participes en ella, porque esto podrá afectar profundamente tu corazón. Continúa el siguiente versículo diciendo, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿No te has dado cuenta? Muchas personas que están actuando mal, además se burlan de la situación y además se jactan de ella diciendo, esto nunca saldrá a la luz, esto nunca va a pasar, nunca va a traer ninguna consecuencia sobre mi vida y por lo tanto me jacto de las cosas que estoy haciendo mal. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla de uno de aquellos primeros hombres que empezó a practicar la maldad como una forma de vida y que se jactaba de ella diciendo que él podía ser mucho peor, un criminal peor que los que habían sido mucho antes. ¿Sabes? Hoy mucha gente se jacta de hacer las cosas mal, se jacta de engañar a alguien en un negocio, se jacta de apropiarse de lo que no es suyo, se jacta de haber logrado algo que no le correspondía y que tomó de una forma indebida, deshonesta o inmoral. Y se jacta de todo esto diciendo que es muy hombre, o que es muy listo, o que es muy sagaz, cuando en realidad simplemente lo que está haciendo es practicar la maldad y de esta manera convertirse cada vez en forma más profunda en una persona impía. Es importante entender esto, porque tú escucharás a muchas personas jactándose de la maldad y diciendo, mira, me aproveché, me salí con la mía, y pareciera que no hay ningún castigo sobre ello. Y pareciera que no hay ningún problema con que vivan de esa manera y con que además su vida es más fácil que la tuya, que pretendes vivir correctamente. Es increíble, pero muchas veces tú pretendes hacer las cosas bien, con un trámite, con un negocio, con un desarrollo de lo que sea, y pareciera que por hacer las cosas bien se vuelven mucho más complicadas. Solo te quiero decir que cada vez que tú actúes de una forma correcta, vas a gozar de la bendición de Dios. No importa si es más difícil, puede ser que eventualmente lo sea, sobre todo en un mundo que se ha corrompido tanto. Pero no importa, porque Dios, por un lado, permitirá que esto que estás haciendo correctamente se convierta en una bendición para tu vida y la de los que te rodean, pero además estará trabajando en tu vida para ir formando el carácter de Cristo y que de esta forma este freno, este problema, este obstáculo se conviertan en una tremenda bendición en el mediano y el largo plazo para tu vida. Nunca dejes de pensar en esto, porque muchas veces, al ver tanta maldad a nuestro alrededor, tomamos la decisión o de practicarla o simplemente de ignorarla y entonces ver como que no nos afecta o como que no tiene ninguna influencia sobre nuestra vida. Continúa diciendo, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Fíjate que esto es increíble, porque muchas veces
cuando hay ciertas personas con las que tú hablas y todo lo que dicen tiene un doble sentido, un engaño, hay algo de fraude en medio, hay iniquidad en todo lo que hacen. Y llega un momento en que toda esta actitud de iniquidad y de maldad hace que las personas ya no piensen con cordura y ya no piensen nunca en hacer el bien. Eso es tremendo, porque lo que Dios nos enseña con todo esto es que la maldad tiene un efecto adicional. No solamente te separa de Dios, no solamente te afecta en las formas que hemos estado explicando, sino que además tiene un efecto adicional y es que te incapacita para hacer el bien. Hace que todo el tiempo dejes de pensar sin cordura. Hace que tú todo el tiempo estés pensando auténticas locuras que te van a afectar a ti y que van a afectar a todos los demás. Qué fuerte ver todo esto, especialmente en un mundo que está el día de hoy muy sumido en la maldad. Sabes, hoy el crimen se exalta, el adulterio se festeja, el robo pareciera que sea una actitud poco importante y a veces hasta saludable. Y todo esto, sin embargo, es algo equivocado, pero que ha convertido el mundo en un lugar con un ambiente tan hostil, tan difícil, que esto ha traído como consecuencia tantas y tantas enfermedades de depresión, de ansiedad, de estrés. Las personas no pueden con su vida y no pueden con su vida por este medio entorno tan envilecido y por su propia vida tan afectada por el propio pecado. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo salir de una vida de pecado? ¿Sabes? Si tú no estás sintonizando probablemente por primera vez y estás escuchando todo esto y dices, la verdad es que yo sé que no estoy viviendo bien. Yo sé que he hecho el mal y que esto no ha traído ningún beneficio a mi vida. Hoy te quiero decir que tienes una esperanza. La esperanza de tener victoria sobre el mal, no tú, pero sí el Señor Jesucristo que en la cruz ya pagó por tus pecados, ya pagó por tu maldad y hoy quiere salir al encuentro de tu vida para que de esta manera tú puedas ser perdonado, redimido y rescatado de tu manera equivocada de vivir. Cuando la Biblia habla de esto, dice que tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Y me llama mucho la atención porque dice, tienes que nacer espiritualmente. Y tienes que nacer porque el pecado te ha matado espiritualmente. Tú no puedes mejorar la salud de un muerto. Esto es imposible. O sea, si ya se murió, se murió. Y espiritualmente el pecado nos mata. Así es que no podemos mejorarlo. Si tú tratas de, con tus buenas obras, con acciones religiosas, mejorar tu vida espiritual, te tengo una noticia. Esto no es posible porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando tú y yo morimos espiritualmente, simplemente no podemos mejorar. Lo que necesitamos es volver a nacer. Y la única forma de volver a nacer es cuando tú y yo llegamos delante de Dios, arrepentidos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y por nuestra maldad, y volteamos a ver la cruz del Calvario donde Jesús pagó por esos pecados y esa maldad. Y apropiando el pago que Él hizo por nosotros en la cruz, le pedimos que nos salve y le pedimos o le invitamos a que entre a nuestra vida como nuestro Salvador y nuestro Señor. Esto es lo único que puede transformar una conducta pecaminosa que poco a poco va avanzando. Esta es otra característica de la maldad. La maldad no se detiene. Cuando tú haces algo malo, lo que sucede es que cada vez tienes una mayor capacidad para seguir creciendo en esta maldad. Es por eso que el mundo se va corrompiendo, porque no hay freno. Simplemente cada paso te permite dar un siguiente paso más profundo en la maldad. Continúa diciendo, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Qué increíble, ¿no? O sea, yo pienso en irme a la cama y pienso pues en descansar, en poder dormir, descansar, reponerme. Pero aquí dice la Escritura, una persona que entra en este camino de profunda iniquidad, de profunda maldad, aun cuando debería estar descansando, está pensando cómo hacer una mayor maldad. Qué tremendo. Aún cuando debería estar descansando, solo está meditando en el mal, meditando en cómo hacer algo peor de lo que ha hecho hasta ahora. Y continúa diciendo, está en camino no bueno. Este camino no es bueno, no te engañes, no importa lo que la gente diga, no importa lo que te venda Hollywood, no importa lo que te digan los demás,
No, este no es un camino bueno. Este es un camino que va a acabar con tu vida, porque ya no aborreces el mal, ya empiezas a sentir simpatía por él. Qué tremendo que aunque el mundo hoy exalte el mal por encima de todas las cosas, cuando tú entras en este camino te encuentres con la realidad del Evangelio, lo creas o no, con la realidad del Evangelio que simplemente te lleva a corromperte y a dañar tu vida y la de quienes te rodean. Esta es la realidad del ser humano. Esta es la realidad del mundo. Esta es la primera parte del Salmo. Y muchas veces, sobre todo cuando tú y yo nos enfrentamos a ciertas situaciones donde vemos la maldad en forma muy palpable, muy tangible, nos preocupamos, nos asustamos, nos afligimos e incluso simplemente lo que decimos es, oye, esto puede no ser tan malo en el fondo. Fíjate qué contraste, porque Dios nos va a hablar ahora de su actitud de bondad, de su actitud de misericordia y de cómo a pesar de ver el mal en la forma en la que lo ve, incluso mucho más evidentemente que tú, Dios actúa con misericordia para con el ser humano. Si tú que nos estás sintonizando hoy, a ti a quien me referí en esta mañana, a quien te acabo de explicar cómo tener victoria sobre el pecado, sobre la muerte y cómo poder tener una eternidad al lado de Dios. Si tú el día de hoy te consideras alguien con una profunda maldad, que te has equivocado muchas veces y que has hecho cosas muy malas, solo quiero decirte que hay perdón para ti. No creas que es imperdonable lo que tú has hecho. Puede ser humanamente imperdonable, pero la misericordia de Dios se extendió desde la cruz del Calvario para alcanzarte aún a ti, que has cometido los peores delitos, los peores crímenes o que has hecho lo peor ante tus ojos o ante los ojos de los demás. Hoy Dios te ha salido al encuentro porque a pesar de lo que has hecho y de quién eres, Dios te ama profundamente. Y esto es algo que cautiva nuestros corazones. ¿Cómo puede Dios amarme siendo como soy? Porque decidió amarte con todo su corazón y extenderte su misericordia. Y ahora vamos a hablar un poco más y vamos a entender un poco más de qué se trata esta misericordia de parte de Dios. Comienza el versículo 5 diciendo, Dios, hasta los cielos llega tu misericordia. Así de grande es la misericordia de Dios. No solamente abarca toda la tierra, sino que llega hasta los cielos. Aquí quiero decirte que muchas veces tú y yo como creyentes empezamos a molestos por ver la maldad del ser humano. En realidad estamos esperando por un juicio sobre la vida de las personas en lugar de un acto de misericordia de parte de Dios. Hace muchos años hubo un profeta, un hombre llamado Jonás. Y este hombre, Jonás, era de nacionalidad judía, era hebreo. Y él tenía un problema muy importante con un lugar cercano que se llamaba Nínive. Esta ciudad que era profundamente pervertida desde el punto de vista moral, eran literalmente criminales de sus vecinos, eran muy pervertidos, hoy sabemos desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista social, desde casi cualquier punto de vista. Era una nación que se había corrompido muchísimo. ¿Mm? Por supuesto, Jonás tenía un sesgo muy importante en contra de ellos. Y hay un momento en que Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad, y diles que si no se arrepienten va a venir un juicio sobre ellos. Dios simplemente quería mandar a su profeta, a un hombre fiel, a predicar el evangelio de la misericordia de Dios, advirtiéndoles de un juicio sobre sus vidas si no se arrepentían. Pero Jonás aquí tropezó con sus propios conceptos, tropezó con sus propias ideas y además con su propia molestia contra la maldad humana. Muchas veces tú y yo tenemos tal sensación de molestia contra la maldad humana que ni siquiera queremos hablarles de Cristo a ciertas personas, porque en el fondo pensamos que se merecen el infierno. Solo quiero decirte que se lo merecen tanto como tú y como yo. Pero Dios también tuvo misericordia contigo y conmigo. No importa si profundizamos un poco más o un poco menos en la maldad. No importa si la maldad fue públicamente mayor o públicamente menos conocida. Pero tú y yo también vivíamos en la maldad. Y Dios tuvo misericordia hacia nosotros.
¿Sabes qué hizo Jonás? En lugar de caminar hacia Nínive, él se embarcó en una nave que lo llevaría hasta el otro lado del Mediterráneo, literalmente hasta lo último de la tierra conocida en ese momento. Jonás dijo, no solamente no voy a Nínive, sino que mejor me voy, me escapo, y así ya no puedo estar cerca para cumplir la voluntad de Dios. Pero Dios no había terminado con Jonás. Y en medio de toda esta situación, ya embarcado, viene una gran tormenta que Dios permite y que asusta a los marineros, aún a los marineros tan acostumbrados a las tormentas en el mar, les asusta pensando que en realidad esto va a ser causa de un naufragio y de la muerte de todos ellos. Y sabes, empiezan a decir, esto no es normal. Esta tormenta se ha salido de control. Y dice la Escritura, echan suertes delante para tratar de encontrar por qué causa Dios está trayendo esto sobre sus vidas. Y las suertes recaen sobre Jonás. Y Jonás les dice, bueno, todo esto ha venido por mi causa, porque yo en lugar de hacer la voluntad de Dios, estoy haciendo mi propia voluntad. Así es que échenme al mar y de esta manera se acaba la tormenta. Jonás dijo, bueno, ya que no me puedo escapar de Dios yéndome muy lejos, pues entonces que me echen al mar, me ahogo y se acabó. Sabes, nosotros siempre tenemos reacciones de este tipo en las que decimos, bueno, mira Dios, como no puedo salir adelante, como no puedo lograr perdonar a las personas, como no puedo tener victoria sobre esto, pues entonces mejor hay que acabar con la vida. O hay que provocar una gran discordia en contra de las personas. O hay que hacer, todo esto solamente son reacciones perfectamente equivocadas a aquello a lo que Dios nos está enfrentando. Efectivamente, tomaron a Jonás, lo echaron al mar y la tormenta desapareció. Y Jonás dijo, me salí con la mía. No, no se salió con la suya. Un gran pez, todo el mundo dice una ballena, no sabemos si fue una ballena o otro animal, pero un gran pez devoró a Jonás, y simplemente cuando Jonás llegó al estómago de este animal, imagínate lo que debe haber sido aquello, porque los jugos gástricos, en fin, yo no sé, debe haber sido algo tremendo en las tinieblas del estómago de este animal, y además siendo atacado por los jugos gástricos del animal, en fin, debe haber sido una situación muy difícil. Y dice la Biblia que allí, en medio de todo esto, Jonás se arrepiente. Jonás le pide a Dios perdón por haber hecho esto. Y sabes, este animal lo arroja, no al mar, lo arroja cerca de las playas que estaban cerca de la ciudad de Nínive. Así es que Dios le dijo a Jonás, qué bueno que te arrepentiste, qué bueno que me pediste perdón, y ahora regresa a hacer aquello que te dije que hicieras. Porque hay muchas personas, muchas almas que dependen de que tú vayas a predicar el Evangelio. Imagínate el aspecto de Jonás en ese momento, después de haber pasado por todas estas cosas, seguramente su aspecto era algo fuera de lo normal. Pero Jonás de esta manera finalmente camina a Nínive, y cuando empieza a predicar, la Biblia dice que la ciudad entera se convierte a Cristo. La ciudad entera se arrepiente. La ciudad entera toma la decisión de entregarle su vida a Dios. ¡Qué maravilla! Te puedes imaginar Nínive, y cuando Dios le habla a Jonás, le dice Nínive, aquella gran ciudad. Era una ciudad grande, no sabemos exactamente su población, pero era una ciudad grande para ese momento. Y dice la Escritura que todos se convierten al Señor. Claro, esto fue difícil de asimilar para Jonás, que estaba esperando que después de su predicación nadie se convirtiera y finalmente viniera un juicio de parte de Dios. Pero esto no sucedió así. Es increíble que la misericordia de Dios llega hasta lo alto y hasta los cielos, cuando a veces nuestra aparente justicia humana simplemente nos limita para no ver hasta dónde llega la misericordia de Dios. La Biblia nos cuenta que Jonás, seguramente bastante dañado físicamente por lo que había pasado, tiene la ventaja de poder utilizar la sombra de una calabacera, y de esta manera se sienta tratando de ver cuándo vendría el juicio y la destrucción de Nínive. En lugar de gozarse con las conversiones, estaba esperando el juicio de lo que él pensaba merecía la ciudad. Muchas veces tú y yo estamos esperando el juicio de parte de Dios sobre la vida de ciertas personas que nos han afectado o cuya maldad nos ha dañado,
Estamos esperando el juicio de parte de Dios sobre personas que evidentemente están actuando mal y que pueden estar afectando a tu ciudad, a tu entorno, a tu sociedad, en lugar de preocuparnos por predicar el Evangelio y de esta manera poder ganar para Cristo aquellas personas hacia las cuales Dios les extendió su misericordia. Qué maravilloso ver la misericordia de Dios que llega hasta lo alto, hasta los cielos. Y sabes, Dios hizo un tratamiento muy especial con Jonás. Permitió que la calabacera se secara. Y Jonás se molestó muchísimo. ¿Cómo he perdido la calabacera, mi sombra? Y Dios entonces empieza a tratar con Jonás diciéndole: Jonás, estás preocupado por una calabacera y no te preocupó el alma de tantos miles de personas en esta ciudad. Jonás, ¿dónde estás? Jonás, ¿cómo has permitido que tu actitud en contra de quien practica la maldad haya limitado tu misericordia? En esta mañana me gustaría pedirte que aprendas sobre la misericordia de Dios. Si la misericordia de Dios es así para contigo, si la misericordia de Dios se ha extendido desde la cruz para poder alcanzar tu vida y la de quienes conoces en Cristo, ¿cómo es posible que tú no quieras pedirle a Dios por su misericordia hacia la vida de aquellos a quienes les estás hablando de Cristo? Actúa con misericordia, háblales de Cristo, llévales de esta manera a los pies de Jesús para que conozcan de su misericordia. Esta es la única forma en la que sus vidas van a cambiar y además el efecto positivo que tendrá en tu propia vida, el que aquellos que te rodean sean rescatados de su maldad. Te tengo una buena noticia. A pesar del berrinche de Jonás, a pesar de las equivocaciones de Jonás, el libro de Jonás lo escribió Jonás. Esto simplemente nos habla de cómo, en su misericordia, Dios volvió a usar a este hombre para que pudiera continuar con su ministerio. El versículo 6 nos dice: tu justicia es como los montes de Dios. Es decir, no solamente porque su justicia es alta, sino porque además es santa, como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Dios, al hombre y al animal conservas. Aquí David se admiraba y decía: Dios, a pesar de las barbaridades que hacemos, nos conservas. A pesar de nuestros errores, de todos modos sigues tratando con nosotros. A pesar de quienes somos, de todos modos, tienes misericordias en nuestras vidas. Y a partir del versículo 7 nos da en realidad una enseñanza que es maravillosa y que quería compartir contigo en esta mañana, porque sin duda puede ser el sustento de nuestras vidas. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué increíble. Tú y yo podemos vivir abajo de la sombra de las alas de Dios simplemente porque de esta manera somos sujetos a su misericordia y podemos de esta forma disfrutar de la misericordia de Dios hacia nuestras vidas y ser tratados por Dios con su amor, con sus cuidados, como sus hijos a pesar de no merecerlo. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos su luz. Perdón, veremos la luz. Déjame ir explicando poco a poco este versículo, estos dos versículos, porque son de una gran bendición para nuestras vidas. Dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Cuando la Biblia habla de la grosura, habla de la grasa o del excedente, ¿no? Y nos habla de cómo la grosura de su casa, el excedente de su casa, completamente saciaría a aquellos que se acercan a vivir bajo las alas de su misericordia. Continúa diciendo: tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Y esta parte del versículo es maravillosa porque nos dice: hay un torrente que fluye con todas las delicias de parte de Dios. Y es un torrente del cual Dios quiere saciar tu sed, quiere abrevarte, quiere llevarte a calmar la sed espiritual que tú tienes para que disfrutes sin límite ninguno de todas sus delicias. Y esto es algo maravilloso. A quien no lo merece, Dios quiere darle este tratamiento como si lo mereciera. A quienes hemos practicado la maldad, a quienes hemos hecho lo malo, Dios quiere darnos este tratamiento, que solamente es una extensión de su misericordia hacia tu vida y que te dice que no solamente va a saciar tu sed, sino que además la va a saciar
del torrente de sus delicias. La vida cristiana es una vida deliciosa, una vida que excede todo lo que tú y yo necesitamos y todo lo que tú y yo pensamos que se necesita en la vida. A mí me ha maravillado ver cómo cuando tú pides por algo, Dios te contesta mucho más abundantemente de lo que pides. Y tú crees que necesitas algo y Dios trae mucho más de lo que tú pensabas que necesitabas. Y de esta manera no solo purifica tu corazón, sino que además te trata con los deleites que Él tiene para ti. Qué maravilloso, qué deleitoso es poder vivir en la oración, qué delicia es poder vivir en su palabra, tomando una y otra vez aquellas cosas que resultan deliciosas. Mi esposa siempre bromea mucho conmigo, porque me dice que yo disfruto mucho cuando como y me dice, es increíble, no importa si es un poquito de pan, pero tú lo disfrutas mucho de las cosas. Y sabes, es increíble, pero hay ciertas cosas en las que yo me deleito mucho, me gusta mucho, ya sabes. Hay una persona que siempre tiene mucho cariño conmigo y siempre me hace llegar unos chocolates que sabe que me gustan mucho, aunque no soy mucho de dulce, pero esos chocolates me gustan mucho. Y siempre que los veo, tú sabes, siempre me regala una caja con todo cariño, porque además no es fácil para ella conseguirlo, lo trae de otro lugar y en fin. Pero y sabes que siempre tomo un chocolate y sabes, lo disfruto mucho y digo, qué delicia, qué rico chocolate, pero no voy a comer el segundo, mejor me espero hasta mañana, ¿no? Y pienso muchas veces cómo Dios tiene tantas delicias para nosotros, literalmente estas cajas de chocolates espirituales que son tan deliciosas, que nos permiten, y te digo una cosa, mi caja de chocolate se acaba, esa es la realidad. Y espero algunos meses porque esta persona con todo cariño algún día me vuelve a regalar estos chocolates que siempre valoro y agradezco mucho de su parte, pero ¿sabes qué es increíble? Los deleites de Dios no terminan nunca, son un torrente, no una caja, no, son un torrente de deleites para nuestra vida. Así es como tú y yo tenemos que aprender a vivir. No vivir una vida de limitación, no vivir una vida de austeridad espiritual, no vivir una vida de simplemente de no poder disfrutar, sino aprende a disfrutar cada pequeña cosa de tu vida espiritual. Aprende a disfrutar cada lectura, aprende a disfrutar cada oración, aprende a disfrutar cada bendición que trae Dios a tu vida. Por pequeña que ésta sea, disfrútalo mucho, porque Dios tiene un torrente de delicias para tu vida. Continúa además diciendo, porque contigo está el manantial de la vida. Qué increíble ver que en realidad Dios tiene todo un manantial de vida para nosotros. Dice la Escritura, el que cree en Él será como un río, saldrá de Él como un río de agua viva. Y este río de agua viva es aquel con el que Dios simplemente nos quiere deleitar. Hay un manantial de agua de vida, un manantial de agua de vida para ti, del que tú puedes beber todos los días, pero del que además tú puedes dar a otras personas, literalmente como ríos de agua viva que alcanzarán la vida de los demás. Continúa diciendo, en tu luz veremos la luz. Solamente en su luz, tú y yo podemos ver la luz. Solamente en su luz podemos ser iluminados. En este mundo se utiliza esta palabra iluminados para personas que han tenido un destello de inteligencia o que han logrado determinadas metas intelectuales o que han tenido algún pensamiento que se puede considerar moral o a veces hasta espiritual. Pero, ¿sabes? La única iluminación posible está en el Señor. Dice la Escritura, en tu luz veremos la luz. Es ahí donde podemos ver la luz que ilumina nuestras vidas y que permite de esta manera que podamos tener una vida correcta y para Cristo. Escucha bien este versículo, porque este versículo que sigue te va a ilustrar no solo a ti, sino también a esta persona que por primera vez nos está escuchando, a la que desde el principio del mensaje le he venido hablando sobre su posible salvación, para que entienda esto. Dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Dios quiere extender su misericordia a los que le conocen. Mi amigo, si esta mañana tú no le conoces, este es el tiempo correcto para que le busques. Es el tiempo correcto para que apropies su sacrificio. Es el tiempo correcto para que te arrepientas
y de esta manera Él puede extender su misericordia hacia tu vida. Es por ese motivo que me quiero detener en este instante, en esta predicación, porque quiero orar contigo. No quiero que pase un minuto más sin que conozcas a Cristo, sino que en este preciso instante te quiero invitar a que te arrepientas de tus pecados, a que le permitas a Dios que te lave con la sangre de Cristo, a que le pidas a Dios perdón por toda tu maldad, a que le pidas que te transforme, que te perdone, que te salve y que de esa manera pueda tomar tu corazón totalmente negro por causa del pecado y darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo que le permita a Dios que camines a su lado, que le conozcas y que vayas con Él a la eternidad, al cielo. Es por eso que me quiero detener aquí. No quiero que sigas escuchando otras enseñanzas, quiero que te concentres en este momento en lo que Dios te está diciendo. Él quiere extender su misericordia hacia ti, quiere que lo conozcas y quiere de esta manera que al conocerlo puedas ser transformado en alguien justo, recto de corazón, lo que hoy no eres. Así que me voy a detener aquí, te voy a invitar a que ores conmigo, a que le pidas a Cristo que perdone tus pecados, que salve tu vida y que de esta manera entre a tu corazón como tu Señor, el dueño de tu vida y como tu Salvador, el que te va a salvar eternamente y te llevará al cielo con Él. Vamos en este momento a orar. Vamos a pedirle esto a Dios. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro, acompáñame en esta oración. Señor, hoy quiero darte gracias por tu amor. Quiero darte gracias por tu misericordia y quiero pedirte con todo mi corazón que me perdones. Perdóname, Señor. Perdóname por haber pecado. Perdóname por haber pecado tantas veces, con tanta profundidad. Perdóname por mi maldad. Perdóname por haber hecho lo malo. Perdóname, Señor, por todo esto. Límpiame con la sangre de Cristo. Sálvame con su sacrificio en la cruz. Hoy te pido, Señor, que tú seas mi Salvador, que entres a mi vida como mi Salvador, que seas mi Señor a partir de hoy, que ya no me dejes vivir igual, que extiendas tu misericordia hacia mi vida. Perdóname, límpiame, sálvame. Señor, hoy te pido que tú seas mi Señor, que me tomes de la mano y que me lleves así hasta la eternidad, al cielo contigo. Sé que no lo merezco, pero sé que tu gracia, tu misericordia, hoy es suficiente. Y hoy te quiero pedir que tú por tu misericordia extendida en la cruz, me perdones para siempre, limpies mi vida y me des una nueva vida a tu lado, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Te lo pido, Señor, confiando en la cruz del Calvario, en el Señor Jesucristo, en su nombre y para su gloria. Amén. Si el día de hoy tú has invitado a Cristo de esta manera, te tengo una buena noticia. Dice, extiende tu misericordia a los que te conocen. Si hoy lo has conocido, Dios está extendiendo su misericordia sobre tu vida. Continúa diciendo, tu justicia a los rectos de corazón. ¿Sabes? Dios quiere enderezar nuestra vida, enderezar nuestra visión, hacernos rectos de corazón, lo que en forma natural no somos. Dios quiere hacer este trabajo en nuestras vidas. Hoy te invito, no importa si acabas de orar, no importa si tienes años siguiendo a Cristo, hoy te invito a que le permitas a Dios que haga recto tu corazón, que cree en tu vida un corazón justo y recto delante de Dios. Continúa los siguientes 2 versículos diciendo, no venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. David había aprendido a orar diciéndole, Dios, tú cuídame de la maldad. No me puedo cuidar yo, no me puedo cuidar en mi sagacidad. Ayer tuve una interesante conversación por teléfono con una persona que discutía conmigo, conversaba conmigo sobre un tema en el que había habido una gran maldad de un grupo de personas. ¿Y sabes qué me impresionó? El poder hablar con ella de todo esto y decirle, pero no te preocupes. Recuerda que a pesar de la maldad en contra de alguien, están tocando a su hijo y Dios va a cuidar a su hijo.
Y Dios va a cuidar a su hija, y Dios va a tener cuidado de ti y de mí. Y David decía, yo no me quiero proteger de la maldad, yo no soy quien para cuidarme, simplemente te pido que la mano de los impíos no me mueva, que tú seas el que me cuides, que tú seas el que me guardes, porque eres tú el único que puedes hacer este trabajo maravilloso de formar bondad en mi corazón y además de cuidarme de la maldad. Y pensando en esto, David dice, allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Y David dice, no solamente me vas a cuidar, sino que vas a tratar con aquellos que están haciendo la maldad. Y vas a tratar con la maldad, porque tú no vas a permitir que la maldad prospere de esta manera. Dios no es indiferente a la maldad, pero tiene misericordia hacia aquellos que viven en ella. Dios, no creas que no se duele con la maldad, pero está tratando de rescatar a aquellos que en su maldad están destruyendo su vida. Pero va a traer un juicio sobre la maldad. Si Nínive no se hubiera arrepentido, efectivamente, Dios hubiera traído un juicio sobre Nínive. Si alguien no se arrepiente de su maldad, efectivamente, Dios traerá un juicio sobre esa maldad. Puedes estar seguro de ello. Pero tú y yo no tenemos que vivir como Jonás, sentados abajo de la calabacera, esperando que venga el juicio sobre aquellos que no nos simpatizan y que pensamos que están haciendo el mal. Tú y yo tenemos que vivir de otra manera, orando por las personas, predicando el Evangelio, aun aquellos que tú y yo sabemos practican el mal. ¿Qué sucedería si tú te encontraras en esta mañana con aquella persona por la que sientes cierto desprecio por su manera equivocada de vivir? ¿Le predicarías o no lo harías? ¿O te darías la vuelta como hizo Jonás? No puedes darte la vuelta. No solo tienes que hacer a un lado la maldad, pero tienes que practicar la bondad. Y tienes que de esta manera permitir que la misericordia de Dios abunde en tu vida para que tú también trates con misericordia a aquellos que profundamente necesitan de Dios. Hace años una persona que conocí me contó de su testimonio. Este hombre había practicado cosas terribles. Había participado en un movimiento guerrillero terrorista que había causado la muerte de muchas personas. Y después de escuchar un mensaje sobre el amor y misericordia de Dios, se acercó con quien lo predicaba y le dijo, ¿es posible que alguien como yo, por causa de quien han muerto tantos, por causa de quien se han hecho tantas atrocidades, puedo ser perdonado aún por Dios? ¿Tengo perdón? Y aquel hombre de Dios, con toda misericordia, con todo amor, le explicó cómo Dios había muerto también en la cruz por él. Hoy en día la persona de la que te estoy hablando es un hombre de Dios que sirve con su corazón, que sin duda muchas noches ha recordado aquellas cosas terribles que hizo y ha llorado por ellas, pero que hoy está decidido a vivir en la bondad y en la misericordia de Dios. ¿Cuándo te vas a decidir el día de hoy? Espero que sea el día de hoy, pero ¿cuándo te vas a decidir a orar, a tener misericordia y a de esta manera alcanzar a aquellos que viven en la maldad? Y no te preocupes por tu propia protección. Como decía David, Dios, que no venga pie de soberbia contra mí, ni mano de impíos me mueva. Dios, tú no permitas esto. Y sabiendo que tú no lo vas a permitir en mi vida, concéntrame entonces en practicar la bondad y en ganar para Cristo a las personas. ¡Qué salmo! ¡Qué bendición! Dios nos permite aquí entender la maldad del hombre y su misericordia. Y hoy tú tienes que tomar ciertas decisiones en base a lo que has aprendido. Te invito a que terminemos con una oración, ahora sí todos, para pedirle a Cristo que haga este trabajo profundo en nuestras vidas, que nos enseñe a vivir de esta manera. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por este salmo. Cuántas gracias te damos por enseñarnos cómo tú ves las cosas y la vida, y Padre, de esta manera ubicarnos en cómo nosotros debemos actuar y vivir. Gracias de verdad te pedimos porque tú nos hagas misericordias.
Te pedimos, Señor, porque tú nos hagas practicar la bondad y, Señor, observando la maldad, tú nos lleves a caer de rodillas, orando, porque tú tengas victoria sobre ella. Padre, te pedimos de una forma muy especial todo esto. Te pedimos hoy, Señor, porque tú guardes nuestros corazones, porque tú nos bendigas y porque tú bendigas a quienes nos rodean. Señor, te pedimos que uses nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que no nos permitas ser simplemente observadores, sino participantes de tu trabajo para alcanzar las almas. Señor, que no actuemos simplemente, pues, con cierta indiferencia hacia lo que vemos, sino que tomemos el compromiso de vivir para ti, de servirte, y de esta manera combatir la maldad, pero en la forma en la que tú nos has enseñado, no en la forma que a veces pensamos que debemos hacerlo. Gracias de verdad por este tiempo. Gracias por las vidas de todos los que hoy nos acompañan. Bendícelos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues con esto terminamos nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Les invito a varias cosas. Primero, el próximo miércoles a las 9 de la noche tendremos nuestro versículo de la semana. Este espacio a las 9 de la noche que dura unos 15, 20 minutos y en el que compartimos contigo una enseñanza con aplicación práctica que puede ser muy útil para tu vida. De igual manera, el próximo el próximo domingo a las 11 de la mañana te esperamos para nuestra predicación semanal del grupo G316 Condesa. Y te aviso que no el sábado, sino en las próximas semanas, vamos a tener ya nuestra siguiente entrevista. Todavía no nos voy a decir con quién para que sea una sorpresa. En los próximos días lo anunciaremos y haremos la publicidad para que tú estés enterado de todo esto. Sin más, les agradezco mucho que estén con nosotros, que Dios los bendiga. Y quiero también ahora agradecer a la familia Gedeón, de verdad, por estas preciosas alabanzas que cantan con nosotros. De verdad que es un privilegio poderlos tener. Gracias y les pedimos que sigan estando con nosotros y a ustedes les pido que oren por sus vidas para que Dios los pueda seguir bendiciendo. Nos despedimos entonces justo con una alabanza. Que Dios los bendiga, que tengan un gran fin de semana.